Les comparto una caricatura que por favor tomen de 3 en 3 porque no hay demasiadas copias, que es una caricatura del humorista gráfico argentino Juan Matías Loazó, alias El Tute, quien hace 2 días recibió el premio La Catrina para la FIL de Guadalajara 2023. Tiene mucha caricatura en relación con el psicoanálisis. Este laberinto aquí me fue muy sugerente y lo retomé y lo tomaré en ocasiones. Haré guiños en mi lectura. Entonces, empiezo. Hilos narrativos. Es la traducción del subtítulo de la obra Ariadne's Thread, del teórico de literatura y de construcción Joseph Hillis Miller. Storylines. Este libro trata de que la ficción literaria nunca crea laberintos fijos, sino acaso una suerte de prefiguraciones que cada lectura performativa configura. Transponiéndolo al campo del psicoanálisis, podríamos pensar las estructuras como tejidos transformables que con cada narración crean nuevos textos. He aquí un primer pretexto para mi presentación de hoy. Joseph Hillis Miller, Ariadne's Thread, Storylines. El otro es una caricatura que representa este laberinto como dédalo discursivo situado en el espacio psicoanalítico. Se erige por encima de esas 2 minúsculas figuras de un psicoanalista y un o una analizante. Los caminos asociativos que lo producen pueden pensarse siguiendo vías prefiguradas, Bahnungen, o vías facilitadas, como decía Freud en el proyecto de 1895. Lo que conduce a una suerte de escritura psíquica en parte determinada, pero recorrido discursivo en cada ocasión en que discurre, produce divergencias y variaciones en las figuras del laberinto. No me detengo ahora en el pequeño close-up que realza un pasaje en zigzag que está en la parte inferior derecha del dibujo. Volveré a él pronto. Pensar la escritura psíquica en contraste con una suerte de organización narrativa es la idea central de mi conferencia de hoy. Tomo el término organización de una discusión sobre las estructuras en psicoanálisis que sostuvieron Joyce McDougall y Pierre Ranier. En ella, Joyce McDougall sostuvo la idea de una organización mucho más móvil e indeterminada frente a una estructura clínicamente definida. Hablo de escritura psíquica y estructura como prefiguración de figuras narrativas. Y con Miller hablo de lecturas performativas capaces de transfigurar lo que la ficción literaria, escritural, constituye cual tejido móvil. En términos más generales, quisiera contrastar una estructura firme y hasta rígida con eso que llamo hilos narrativos. Hilos que se hilvanan y entretejen con cada relato que somos capaces de hacer de nuestras vivencias pasadas, ofreciéndonos figuras de experiencia diversas. Dicho sea de paso, que comprendo la historia como narración que transforma vivencias y acontecimientos del pasado en experiencias actuales. Hagamos nosotros, pues, un breve close-up de esa escritura psíquica. Comienzo con un artefacto, la pizarra mágica, que Freud describe en 1925 para representar el aparato de percepción-conciencia. Consta de una tablilla de cera cubierta por una lámina doble transparente. Esa lámina doble consta de una hoja delgada encerada y de otra dura de celuloide. Se usa un punzón que incide sobre la lámina de celuloide y presiona la hoja encerada sobre la tablilla. Aparece así la escritura. Y desaparece al levantar hoja y lámina, estando lista la pizarra para nuevas escrituras. Ahora quisiera que enfocáramos la lámina de celuloide, que sirve de pantalla de protección, porque sin ella la hoja encerada se desgarraría bajo la presión del punzón. Imagínense que esa lámina de celuloide a lo largo de usos repetidos quedaría plagada de una multitud de trazos.
más o menos profundos, largos y cortos, gruesos y delgados. Sería un laberinto de escritura. ¿De dónde proviene? O, en otras palabras, ¿quién o quiénes escriben? Otros. Ese otro con mayúscula que desconcibe Lacan. Y sobrevolando la superficie siberiana en su viaje a Japón, y viendo el litoral, que es una zona donde la tierra surcada de ríos desemboca en la mar, pensó en la letra que el otro inscribe en la piel como la lluvia que surca esa tierra. Littérateur es el texto donde lo describe. Massimo Recalcati por un lado y Serge Leclerc por otro discuten esta literatura litoral. Aquel en la obra Clínica del Vacío, Serge Leclerc, en su libro Psicoanalizar. Ambos, a su manera, plantean una escritura anímica de incisiones del otro que deja surcos y cráteres de goce. Esos surcos y cráteres de goce son, a su vez, lo que otros han trazado en quienes ahora escriben. La escritura como letra inscrita se prolonga como guión o script de generación en generación. Podríamos pensar así en una posibilidad de lectura del apunte que Freud dejó en una nota de 1938 que dice: psique es extensa, nada sabe de ello. ¿En qué sentido? ¿Y qué entendemos por goce? Doy un ejemplo. Porque, bueno, de goce hablamos tanto que luego damos esto por entendido y quiero retomarlo. Hay mucho que se puede decir, es nada más un enfoque. Una madre besa los pies desnudos de su bebé acostado en una sillita puesta sobre la mesa frente a ella. Con ambas manos sujeta los pies y en repetidas ocasiones acerca la boca a plantarle una sarta de besos. El bebé ríe a carcajadas. Situación estimulante. El juego se repite múltiples veces hasta que de pronto el bebé llora. Un beso más y estalla. La madre cesa, saca de la silla a su bebé y lo abraza. El exceso de excitación, más allá del placer, es lo que llamamos goce. Hay más cosas, pero es una vía. Es la seducción del cuerpo por el otro. El desamparo originario tiene que ver con eso, porque no solo significa que el bebé desamparado requiere de los cuidados del otro, sino también que no puede protegerse contra sus excesos. Está desamparado. Esos excesos siempre están en juego. Es ese plus, ese más, ese demasiado que se imprime y que, como dijimos, deja surcos y cráteres en el cuerpo. Imaginemos una madre que no cede ante el llanto, en busca desesperada de esa risa perdida. La zona erógena de las plantas de los pies puede convertirse con dolor en una herida de sentirse comido a besos. Si lo llevamos a una situación recurrente que plaga el cuerpo, como seducido por otro que no sabe frenar su intrusión devoradora, puede dar lugar, por ejemplo, a una forma de relación anoréxica en la que el pie y el cuerpo entero se ofrecen cual hueso duro de roer. Volviendo a la expresión de Freud, psique es extensa, significa en nuestro contexto que el goce de ese exceso también ha seducido a ese otro que en nuestro ejemplo es la madre que se come a besos a su bebé. Sabe frenar y ceder lugar, dar sitio a una diferencia y de esta manera hacer borde a la estimulación, hecho que crea una zona erógena de placer. Placer y no goce, ya que puede ceder. Hasta culturalmente se representa un placer que no cesa como goce eterno, goce en silencio, mudo, sin palabra. La palabra es la que interrumpe ese goce, porque no es lo mismo comerse a besos en un acto caníbal, como en la escena final de El perfume de Patrick Süskind, que usarlo en la evocación como metáfora. El significante representa ya un sujeto que no es otra cosa que sujeto del lenguaje. Ahora bien, tanto Recalcati como Leclerc retoman la idea de Lacan de una lluvia de significantes que cubre y vela a estos trazos y letras, formando riachuelos, ríos, lagos, charcos, por cuya forma podemos intuir los bordes y cauces de estos surcos. Esa lluvia
es la que significa estas letras y les confiere sentido. La palabra delimita en su velo del goce, en su vuelo, una zona de placer. La representa como zona erógena de un deseo que reconoce la falta y no ya el exceso de excitación. Aunque este último vuelva e insista, cual desbordamiento, hay no obstante orilla, frontera, límite, que la palabra misma instituye. Las incisiones del goce del otro como seducciones de una luminosa repetición atraviesa las generaciones de forma inconsciente e infantil. El Wunsch en Freud tiene más de goce que el Desir en Lacan. Siendo deseo infantil filogenético, como Freud escribe tal cual en el capítulo 5 de la interpretación de los sueños, se inscribe con puño y letra en la filiación cual herencia de goce. Podemos representarnos esta escritura o literatura litoral de trazos como un guión ancestral, un script heredado que determina las formas y los modos del drama de nuestra historia. Un drama que escenificamos con actos y parlamentos sobre el proscenio de nuestra vida. Si retomamos el laberinto escritural como guión filogenético de trazos del goce del otro, podemos pensar el dédalo discursivo de nuestras narraciones como lluvias de significantes que representan esas letras y las configuran en palabras, frases y expresiones nuevas nuestras. Es la importancia de la palabra hablada que cubre, vela y hace borde a los cráteres y surcos abiertos. Actuamos y hablamos siguiendo los trazos que otros dejaron, y apoyándome nuevamente en el teatro, lo hacemos cual escenificación de una dramaturgia ajena. Es lo que la letra repite en el drama de nuestra vida. Piénsenlo como la pizarra mágica, cuya lámina de celuloide, que se extiende, sí que es extensa, al campo familiar, porta todos esos trazos que seducen por sus surcos a cada uno de los usos del punzón de la vida. Sí, hay trazos nuevos, pero hay esas hendiduras por las que se desliza el trayecto del punzón en repeticiones escriturales. Pero bueno, hay trazos nuevos, es lo importante. Creo que hay una apuesta en psicoanálisis por esos trazos nuevos. Y siguiendo en el tan fértil campo del teatro, pienso en un aforismo del dramaturgo berlinés y heredero de Bertolt Brecht, Heiner Müller. El teatro produce narratividad, dice. Aunque el mito y la trama son conocidos y sus guiones ya establecidos, como cuando vamos al teatro y decimos, esta obra ya la conozco su script. No obstante, es la escenificación en acto y parlamento, la representación sobre el proscenio, las que crean nuevas figuras narrativas. Y vuelvo a la caricatura, a esa caricatura que circula. Si pensamos ahora en SOS analizante que crea el gigantesco dédalo discursivo en la narración de sus vivencias, con la articulación de los efectos angustiosos, hay aquí un ejemplo. ¿La caricatura? Claro. ¿Esta? Ajá. Aquí, para que la pongan. También ustedes, tú ya viste, ¿verdad? Ok, entonces, y vuelvo a la caricatura. Si pensamos ahora en SOS analizante que crea el gigantesco dédalo discursivo en la narración de sus vivencias, con la articulación de los afectos, angustias, expectativas, temores, deseos, y recorre así las Bahnungen o vías facilitadas, esos surcos llovidos del drama de su vida, dándose cuenta de que muchos de los caminos ya fueron transitados y varios de los trayectos repetidos, por él o ella, pero también por muchos de sus antecedentes, ascendencia filogenética, y cuya recurrencia puede sentir como destino trágico de un eterno retorno, haya en sus relatos, no obstante, nexos nuevos y sorpresivos, el asombro ante pasajes recorridos con demasiada prisa, como llevada o llevado por el torrente de discursos ajenos, y encrucijadas y bifurcaciones de sentido ahí donde un significado se suponía robustecido cual axioma regidor. Y se torna
entonces es posible que se torne en metáfora viva, como Paul Ricoeur plantea en su libro homónimo, en contraste con las muy desgastadas metáforas muertas. Será comparable con este pequeño pasaje de una línea en zigzag en el laberinto de rectas. Demos unos cuantos ejemplos. Tomen el caso del hombre de las ratas, cuya madre le tiene preparado, una vez terminados sus estudios, el buen partido de la hija de su primo, cuya vinculación con los negocios de la gran empresa industrial familiar le abriría brillantes perspectivas profesionales. En efecto, tal como sucedió con su padre, quien había renunciado a la dama de su corazón para casarse con quien le permitió entrada a la fábrica, obteniendo un pasar bastante bueno, dice Freud. Freud escribe que es precisamente este plan materno, con su prehistoria desplegada en recíprocas burlas entre los padres, el que encendió el conflicto neurótico. Lacan, en El mito individual del neurótico, abre esta estructura como guión mítico familiar. Un guión listo para repetir. Afirmaciones como soy un lastre, soy un idiota, soy adicto, un verdadero desmadre, pueden o no tener sus subtítulos, epígrafes, mitos, novelas, historietas y operar cual axiomas que rigen nuestra vida en repeticiones escenificadas con gritos o pataleos o mudos con dolores y enojos silenciosos. Algunos se convierten en epitafios de tumbas sin cuerpo. Muchas veces son lemas que vienen de lejos, como constataba una paciente que un día se preguntó por qué estaba repitiendo una etiqueta cual tarjeta de presentación suya. Soy tóxica. La toxicidad reiterativa se topó entonces con el contrapunto de las voces de la madre y de la abuela que ya lo habían proferido. Hay una suerte de axiomas huecos o en negativo, como en el caso de una paciente que decía que el amor que su madre le confesaba, asegurándole en palabra que ella era lo más apreciado en su vida, no le hacía sentido porque no correspondía con lo que había vivido. Son trazos en el cuerpo sin concordancia con el discurso que los intenta revestir. En casos así, puede haber una suerte de significantes formales, como teoriza Didier Rancière, o de demarcación según Guy Rosolato, que tanto demarcan y delimitan un campo a salvo como desmarcan y distancian a quien amenaza con invadirlo. Hay vivencias que solo han operado como excitaciones somáticas y no han alcanzado a representarse anímicamente. François Dolto, Joyce McDougall trabajan eso en muchos de sus textos. Son surcos sobre los que nunca ha llovido. No hay significante que confiera sentido alguno porque no hay libidinación de estos cráteres. Quedan abiertos como heridas orgánicas, puede uno representárselos cual tierras baldías, arenas movedizas u hoyos negros. Un último ejemplo para concluir. Y con él volvemos al laberinto de la caricatura. Un paciente retoma el hilo narrativo para guiar sus asociaciones por el dédalo de sus hazañas. Ser un héroe que todo que haga lo ejecuta con absoluta perfección. Ideal que siempre lo ha frenado en los pasos pequeños de sus aprendizajes. Ser un Ironman, premio Nobel, genio de finanzas. Pues sí, dice, un héroe nace perfecto, no tiene que aprender. Y el galardón de sus triunfos se inscribe en el pretérito de sus logros. No solo nace perfecto, ya es un perfecto muerto, porque todo lo que pueda hacer ya lo hizo. Ya es un héroe, genio, Nobel, supremo atleta. Su padre, y el ideal que este mismo padre buscaba y sigue buscando sostener ante un hijo niño que lo admira, ha confinado a ambos en un estado infantil de omnipotencia inmovilizada. Darse cuenta de los miedos que al padre afligen, si suelta el ideal que lo petrifica, cual estatua monumental fundida en bronce en la Plaza Mayor o tallada en mármol en la cripta de un cementerio, le confiere rostro humano al ídolo de su niñez y a los héroes de sus fantasías. Es el goce de un script de las grandes hazañas que confinan a los héroes
que las perpetúan en figuras trágicas de pelea y muerte. Pues claro, ¿qué héroe dotado de poderes no goza de mostrarlos en las siempre anheladas competencias para las cuales apremia por doquier invocar al digno y siempre ya vencido antagonista? Siempre un padre con quien jugar las luchitas. Y de repente un freno en seco, la imagen se congela. ¡Qué horror verse jugado por fuerzas que no ha logrado nunca ser suyas! Siempre ya ahí como poderes sobrehumanos, humanos, inconquistables. Una pequeña línea en zigzag cruza los hilos de esa filiación heroica como un temblor en el interior del laberinto. Teseo se detiene. No hay minotauro que ruge en lontananza. No retumba su grito en los túneles de antaño. No hay laberinto. Hay algunos pasajes ya muchas veces recorrida. No hay tampoco hilo de Ariadna, sino tan solo storylines, hilos narrativos que ahora bien, paso a paso, puede hilvanar, tejer, soltar. Muchas gracias.